Bueno, cierto, yo estoy totalmente convencido que es así. Por ejemplo, a partir de las novelas de John Grisham, un abogado litigante que incursionó en el campo de la literatura, tanto como novelista como cuentista, se puede conocer mejor el sistema judicial norteamericano que a través de un manual de derecho comparado. Entonces, y además el efecto tiene una relevancia mayor, es mucho más eficaz, habida cuenta de que la presentación narrativa de la novela es mucho más rica, es mucho más dúctil, es mucho más fácil de leer, por lo demás se encuentra bien escrita. En los años que vengo enseñando el curso, primero bases romanistas y luego sistema romano-germánico y common law, la verdad yo creo que los resultados son valiosos, ¿no? Le pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, la figura del interrogatorio cruzado, que en inglés es cross-examination, es fácilmente de determinar a través de las novelas. O por ejemplo la figura de la tacha de los jurados. Y otro detalle importante, si bien el cine es otro recurso útil, hay que considerar de que en las novelas la extensión es mayor y el relato es mucho más extenso en ese sentido. Y muchas películas, El Jurado, El Último Jurado, están basadas en las novelas de John Grisham, ¿no? Bueno, en este caso caben dos respuestas, ¿no? Una es la que diríamos que es la base humanista que tiene que tener un abogado. Pero allí lo que yo veo es que es casi como si fuera una suerte de ropaje, de indumentaria elegante que un abogado tiene. Pero esto no me parece lo más importante. Yo apuesto no solamente a una formación humanista por parte del abogado, ¿no es cierto?, que sin duda es útil, que es necesaria, sino a una visión mucho más práctica. Es decir, en la formación de un abogado, y cuando estoy hablando de un abogado, estoy pensando no tanto, digamos, en el profesor universitario o en el investigador en el campo del derecho, sino estoy pensando ante todo en un abogado litigante. Es decir, ya sea que trabaje como juez, fiscal, funcionario de la administración pública o un abogado independiente en el ejercicio de la profesión. Y pienso que en ese terreno, en ese último terreno, una formación literaria tiene que ver, por un lado, con un mejor manejo de la narrativa. François Oz, un famoso profesor belga, que tiene muchos libros de derecho y literatura, dice que la expresión jus ex facto oritur, es decir, según la cual el derecho se origina en los hechos, tendría que modificarse por otra que diga jus ex relato oritur, es decir, el derecho se origina del relato. Y en efecto, lo que hace básicamente un abogado, por ejemplo, cuando presenta una demanda, un juez cuando redacta una sentencia, un fiscal cuando elabora un dictamen o una acusación, o un notario cuando elabora un contrato, es un relato. Y entonces, de tal manera que el relato literario y el relato legal, ¿no?, tienen una estructura similar y se enriquecen mutuamente. Es decir, en ese sentido, creo que es valiosísima esa relación. Un profesor norteamericano hablaba de derecho y literatura, de happy couple, es decir, la pareja feliz. Bueno, un estudiante de derecho tiene que tener, por un lado, una formación humanista, pero por otro lado tiene que tener una base argumentativa. Es decir, la argumentación se encuentra muy vinculada a la literatura. No olvidemos que Ronald Dworkin, uno de los precursores, uno de los mayores teóricos del derecho, consideraba que la argumentación era básicamente un relato y establecía una semejanza de la argumentación a partir de la novela de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov. Entonces, escalonada. Y, por ejemplo, los estudiantes de derecho pueden advertir ese detalle. Luego, yo les recomendaría a mis propios colegas que enseñan en las áreas de derecho positivo, por ejemplo, derecho penal, derecho civil, que pueden tener excelentes resultados, no solamente el estudio de la ley, la doctrina o la jurisprudencia, sino a través del estudio de textos literarios.
El Mercader de Venecia, por ejemplo, creo que es un texto valiosísimo para aquel que enseña derecho civil, por ejemplo, derecho de contratos, derecho de las obligaciones. La obligación de una libra de carne cercana al corazón da mucho para escribir. Los penalistas, por ejemplo, podrían beneficiarse mucho con un relato de Ribeiro que se llama El Interior L y que tiene que ver con la diferencia entre la violación y entonces esa figura de la seducción, porque se trata de una joven que tiene 15 años. Entonces, un examen o simplemente una prueba entre los alumnos con ese texto los llevaría a una mejor comprensión del derecho penal. Y estoy seguro que en muchos otros campos, por ejemplo, en el campo de la investigación, en la utilización de la literatura resulta valiosísima. En la novela de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, participan dos tinterillos. Y uno se pregunta, ¿y por qué no participan abogados? Bueno, por un lado es la distancia del lugar donde se desarrolla la novela, pero también hay algo muy importante, tiene que ver con el hecho que la ley orgánica, la primera ley orgánica que se dictó en el Perú, porque antes había reglamentos de tribunales, la de 1911, que dictó Leguía en su primer gobierno, establecía el número de abogados que se requerían para que en un distrito judicial hubiera defensa cautiva, es decir, que la defensa fuera obligatoria. Y no había un número suficiente de abogados. En consecuencia se trataba de defensa libre y los tinterillos eran los que impulsaban la defensa de los procesos, desgraciadamente.